8 de la mañana con 37 minutos. Mi nombre es Carlos González. Estamos en Ampliación de Noticias, edición dominical. Vamos a hablar ahora sobre salud pública. Durante las primeras semanas del 2024 se ha observado un notable incremento de casos de dengue en unas 20 regiones del país, mucho más de lo que se registró en el 2023 durante el mismo periodo. ¿Nos encontramos ante una posible epidemia de dengue? Se lo vamos a preguntar al médico infectólogo Alexis Holguín, presidente de la Sociedad Peruana de Enfermedades Infecciosas y Tropicales. Doctor Alexis Holguín, muy buenos días, bienvenido a RPP. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Doctor, ¿cómo evalúa la situación actual del dengue en el país, considerando este aumento del 40% de casos reportados en comparación al año anterior? ¿Estamos en la antesala de una epidemia? Bueno, estamos en una epidemia, sí. Es decir, ya si comparamos las cifras del 2023 con las actuales, es un incremento del 41%, comparado para la fecha, para enero del 2023. Es por ello que las acciones tienen que haber iniciado desde previo a esto, diciembre, noviembre. Generalmente, los casos de dengue empiezan a aparecer fines de los años, noviembre, diciembre, y tienen su máximo pico, su máximo número de casos entre febrero, marzo. Y estamos repitiendo casi lo mismo que pasó en el 2023, ¿no? Con un gran número de casos, ya se han reportado 2 fallecidos y la idea acá es mitigar los daños por el dengue. Ahora, importante también conocer cuáles son los factores que explican este incremento de casos, doctor, este año. Claro. Hay que tener en cuenta que esto es multifactorial. Dentro de ellos tenemos, por ejemplo, el incremento del calor, ¿no? O sea, hay la temperatura, hay más calor y lo que ello hace es que el ciclo de reproducción del mismo zancudo, del mismo mosquito, sea mayor. Normalmente este ciclo dura unos 10 días, 7 días, esto disminuye a 5 días aproximadamente. Eso es uno de los puntos de lo que tiene que ver con el clima. Sin embargo, hay otros puntos adicionales y es, por ejemplo, el tema de falta de agua en algunas zonas. La gente tiene que almacenar agua y esos son reservorios que van a permitir que el mosquito siga creciendo en estas zonas. Esto sumado al control vectorial. El control vectorial es todas las acciones que vamos a realizar como salud para disminuir, erradicar o eliminar estos focos de mosquitos o de criaderos de mosquitos. Ahora, revisando un poco de información, teníamos a la mano, doctor, de que uno también de los factores es que el mosquito Aedes aegypti tiene una mayor resistencia a los insecticidas, a los esfuerzos de control y prevención del dengue. ¿Es esto correcto? Hay algunos estudios acerca de que hay una resistencia, sin embargo, en la práctica sí han visto de que sí funcionaban estos insecticidas, pero eso es en la fumigación, ¿ah? Hay que tener en cuenta de separar dos cosas diferentes, la fumigación del control vectorial. El control vectorial es lo más importante y es eliminar los criaderos de los mosquitos. Es decir, ya cuando el zancudo está adulto y yo uso la fumigación, solo estoy matando a los adultos, pero esos zancudos ya colocaron huevitos y hay nuevos criaderos. Entonces, lo que yo debo ir es a trabajar a la parte inicial, ¿no? Buscar esa causa inicial. Y en el caso de criaderos, es una acción que tiene que participar tanto el gobierno central, regional, local y hasta la misma comunidad, para poder eliminar o erradicar estos focos. Correcto. Y en ese contexto ya tenemos el diagnóstico claro, conocemos también los factores. ¿Cuáles son las acciones inmediatas que debería implementar de manera precisa el sector salud para poder frenar este avance del dengue en nuestro país? Acá lo principal es en este momento trabajar en conjunto con la comunidad, con el gobierno local y regional para implementar o fortalecer lo que es el control vectorial, es decir, buscar estos criaderos, eliminarlos, hacer una buena campaña de comunicación y de promoción. Pero también no solo es salud, y eso es importante, y esperamos de que también se sumen otros sectores. Este problema del dengue, el problema de salud de dengue, tiene que ser trabajado desde multisectorial. Por ejemplo, yo puedo decirles, al momento de almacenar mi agua, lava, tapa bien toda tu agua almacenada en los bidones. Pero si no tengo agua, no tengo cómo almacenar esa agua, me costó una semana, ¿cómo voy a eliminar esa agua? Entonces tiene que trabajar también acá de la mano vivienda, tiene que trabajar también el Ministerio del Ambiente. Entonces es un trabajo multisectorial y eso es importantísimo. Si solo nos quedamos con salud, esto no va a mejorar y lo estamos viendo año a año. Estas mismas zonas son los mismos lugares que se vienen repitiendo. Sabemos qué lugares son donde tenemos dengue.
y está cada vez incrementándose otros distritos. En el caso, por ejemplo, de La Libertad, está prácticamente en Trujillo, Porvenir, La Esperanza, Florencia de Mora. Es decir, está en la misma ciudad, no estamos hablando de alrededores ni lugares diferentes. Ahora, en este trabajo, ¿cuál es el papel que desempeña la participación y la colaboración de la población, ¿no? Porque tiene que ser, como usted muy bien lo decía, un trabajo articulado, multisectorial, pero también de ese trabajo multisectorial debe ser parte de la población. Exacto. Acá la población lo que tiene que tener en cuenta es, para prevenir y evitar esos criaderos, primero, si yo voy a almacenar agua porque no tengo agua potable todos los días, esos recipientes tienen que ser bien lavados, escobillados, y una vez que llene el agua, taparla, nunca debe estar destapada. Lo segundo, si tengo recipientes en alrededor de la casa o que son inservibles, pero que sirven para acumular agua, eso debo eliminar. A veces tenemos pedazos de baldes o algo en el techo de la casa, en el jardín, eso debo eliminarlo porque son criaderos. Otro punto importante, no debo usar floreros en casa. En esta época ya es difícil, tenemos que cambiar este tipo de conducta. El agua que yo uso para mis flores es un criadero también para los zancudos. Eso puede ser cambiado si yo quiero tener flores en casa por arena húmeda. Y acaba de la mano también con algunas tácticas que tenemos en algunas regiones, y es en los cementerios, y colocamos las flores en el cementerio con agua. Ustedes han visto que ya en varias municipalidades han cambiado esta conducta y ahora usan arena húmeda donde se deben colocar las flores, porque son criaderos de zancudos. Y importantísimo, van a ir los inspectores para revisar los puntos donde yo pueda tener estos criaderos, dejar entrar a esos inspectores que estén, claro, debidamente identificados, ¿no? Y en el caso de lugares donde estén haciendo fumigación también, porque eso también se ha visto, personas que se rehúsan a que se haga el control vectorial dentro de la casa, ¿no? No dejan entrar para hacer el control vectorial o para la fumigación. Hay información básica muy elemental, pero que es necesaria repetirla de manera constante para que la población esté enterada. Por favor, indíquenos cómo es que se transmite el dengue y cuáles son los síntomas que pueden presentar las personas que padecen de esta enfermedad. Esa enfermedad se transmite por la picadura de un zancudo, un mosquito. Ese es un mosquito casero, ese no es un mosquito que está en el bosque ni en el campo, no, está en la casa. Generalmente pica muy temprano o al atardecer. Lo que me da es fiebre, malestar general, dolor de cuerpo, dolor muscular, en las articulaciones. Pero yo tengo que tener en cuenta algo muy importante. Estos días que yo voy a tener fiebre, que son 4 o 5 días con fiebre, estos días yo puedo tomar mis medicamentos para la fiebre, paracetamol, y hidratarme bien, pero no es la fase crítica. La fase crítica es cuando cae la fiebre. Y que hay que tener en cuenta, y eso es importante para que toda la población no tenga en consideración, es los signos de alarma. ¿Cuándo yo debo acudir a un centro de salud? Porque este dengue puede ser un dengue con signo de alarma y se puede desarrollar un dengue severo, ¿no? Y ellos vamos a tener el dolor en la boca del estómago. Doctor, para que nos explique por favor estos detalles de estos síntomas de alarma, le voy a pedir por favor que nos espere unos segundos, nos vamos a ir a la pausa y luego regresamos para que nos explique a detalle este tema porque es muy importante para nuestros oyentes, y también vamos a invitar a nuestro público para que se comunique con nosotros si quiera hacer alguna consulta al médico infectólogo Alexis Holguín, 212-4100, 212-7165 y desde regiones de manera gratuita al 0800-131-40 para que usted se pueda comunicar con RPP y pueda escuchar al doctor Alexis Holguín. 8 de la mañana, 45 minutos, pausa, escuchamos a nuestros anunciantes y luego regresamos con este interesante diálogo en Ampliación de Noticias, edición dominical. Volvemos. Infectólogo, presidente de la Sociedad Peruana de Enfermedades Infecciosas y Tropicales, conversando sobre el incremento de casos de dengue en nuestro país, y también vamos a tener la participación de nuestros oyentes que se pueden comunicar al 212-4100, 212-7165 y desde regiones al 0800-131-40. Mientras se comunican con nosotros, doctor Alexis Holguín, usted nos explicaba sobre los síntomas que de manera inmediata deben despertar la alarma para acudir al médico. Por favor, ¿cuáles son esos síntomas? Sí, efectivamente, en el caso de los signos de alarma, hay que tener en cuenta de que yo puedo tener fiebre. La fiebre no es un signo de alarma. A veces muchos pacientes acuden por fiebre. Eso puede ser controlado en casa, pero por lo que yo sí debo acudir de todas maneras a un centro de salud es si yo tuviese dolor abdominal en la boca del estómago intenso que no pasa,
o náuseas y vómitos constantes, o sangrado, definitivamente son signos de alarma y yo tengo que acudir a un establecimiento de salud. Para hidratación. De todas maneras, paciente con dengue, con diagnóstico o con síntomas que son semejantes al dengue que hemos conversado, fiebre, dolor muscular, dolor articular, dolor de las articulaciones, tengo que hidratarme en casa. Eso es lo importantísimo es la hidratación. Si yo tomo bastante líquido, estoy bien hidratado, puedo prevenir que este cuadro pase a un cuadro con signos de alarma o un cuadro severo. Lo menciono nuevamente porque a veces cuando hay este tipo de brotes en diferentes ciudades, muchas personas acuden por pruebas, van a hacerse pruebas rápidas o hacen diferentes exámenes. La prueba no necesariamente me va a dar el diagnóstico inmediato y a veces me esperanzo en un resultado para recién actuar, y eso no debe ser así. Si yo ya tengo los síntomas, sé que mis vecinos han tenido dengue, en mi casa han tenido dengue, yo tengo fiebre, malestar, probablemente sea dengue. Entonces lo primero que debo hacer es hidratación, reposo. Y si tengo estos signos de alarma que hemos mencionado, acudir a un centro de salud en la emergencia. Ahora, doctor, ¿qué personas están más expuestas al riesgo de tener dengue? ¿Hay algún perfil que podríamos explicar? Es que en este caso, como es un mosquito que es casero, es un mosquito que en la comunidad, en cualquier persona es susceptible, ¿no? Solo son los lugares donde tenga mosquitos. Sin embargo, sí hay algunos factores de riesgo para severidad, ¿no? ¿Quién me puede desarrollar un cuadro severo? Por ejemplo, las gestantes, los niños, los adultos mayores que rápidamente se deshidratan, ¿no? Entonces yo tengo que tener mucho cuidado en esta población. Doctor, usted mencionaba, uno presenta algunos signos unos signos de alarma, debe acudir al médico y la pregunta ahora es, en nuestro sistema de salud público, ¿qué tan preparados estamos para poder atender estos casos de dengue, sobre todo si siguen en aumento? Es importantísima la pregunta, es más, lo hemos visto en el 2023 como muchos lugares colapsaron. Entonces, esa es la parte de la organización de los servicios, que ya debería estar en este momento trabajándose entre MINSA, sector central, con las regiones, que estos servicios tengan unas áreas llamadas ubiclines, que son áreas de vigilancia clínica, donde los pacientes con dengue van a estar ahí monitorizados, pero también los viajes, que es para ver qué paciente amerita ingresar o qué paciente puede ir a casa también con hidratación. Eso es importantísimo, y eso sí, es un llamado a todas nuestras autoridades. Esto ya debe estar instalado, ya debe estar monitorizado, que esos ubiclines, esta parte de la organización de servicios, esté funcionando adecuadamente. Y no repitamos lo que pasó en años previos. Correcto. Doctor, tenemos una primera comunicación. Nos llama Humberto desde Pueblo Libre. Humberto, muy buenos días, un gusto saludarlo. Adelante, el doctor Alexis Holguín lo está escuchando. El gusto es mío. Buenos días con las dos personas. Doctor Holguín. Adelante, Sí, lo escucha. Ok, doctor, fíjese, muy bien su... ¿Aló, me escuchan? Sí, lo estamos escuchando. Adelante. Lo importante y lo primordial contra la lucha contra el dengue es que se ataque el foco. ¿Y de qué forma se ataca el foco? Ilustrando, enseñando a las personas lo que usted ha manifestado. Los floreros dentro de casa, en los cementerios que no lleven el agua. Entonces, esas cosas es muy importante machacarlo, disculpe el término, a las personas. Combatiendo desde el inicio, nos evitamos el resto. La gente tiene que tener conciencia que en sus casas no pueden tener floreros. Eso es muy importante y la prensa, que agradezco mucho la difusión, debería ser más constante para poder nosotros erradicar este bendito dengue. Muchísimas gracias, Humberto. Doctor, ¿cuál es su comentario después de lo que ha dicho Humberto? Definitivamente, esto es parte de la educación que tenemos que hacer, la promoción de la salud que tenemos que realizar. Y igualmente me uno y agradecemos el espacio para poder llegar a la población. Porque si no aprendemos esto, lo estamos repitiendo año a año. Claro, hay acciones que yo como poblador, como parte de mi comunidad, puedo implementar y pueden mejorar, definitivamente. También hay acciones que tiene que hacer el gobierno central, ¿no? Por ejemplo, si no tengo agua, recuerdo que en un momento en Piura, en Chulucanas, el agua llegaba una vez a la semana. Entonces, ¿cómo yo le puedo decir al poblador, limpia y bota esa agua que es almacenada una semana, porque tu reservorio tiene larvas de
es muy difícil trabajar en algunos lugares, ¿no? Entonces, es un trabajo articulado, el gobierno central, el gobierno regional, local y la comunidad. Y definitivamente la parte educativa es importantísima para poder llegar a todos. Es sustancial, definitivamente. Vamos con una nueva comunicación desde la ciudad de Trujillo. Se comunica Osvaldo. Osvaldo, muy buenos días. Un gusto saludarlo. Adelante. Hacer una pregunta y un comentario respecto a esto, porque el zancudo es un insecto reproductivo, de las cuales, muy bien usted lo han descifrado, ¿no? De las cuales se acrecienta, crece, entonces, pero yo voy a dónde. Esto, por decir más, muchas veces se reproduce más en los sitios rurales y en los sitios asentamientos humanos, de las cuales he visto, por decir, la fumigación que tuvieron la vez pasada, y yo diría de una manera deficiente. ¿Por qué? Porque si alguien va a fumigar a un determinado, o sea, el sitio, determinada casa, tiene que hacerlo a toda el área. No puede ser que, por si yo vi ahí a un familiar que dijeron, no, solamente en las habitaciones. Oiga, si las casas son grandes, para atrás hay totalmente, a veces hay más espacio, ¿y por qué no fumigarlo todo? Ahora, todo esto yo también veo que el insecticida es de mala calidad, porque mire, yo me dedico a la agricultura. Cuando yo compro un insecticida, un pesticida para determinado, o sea, planta, plaga, prácticamente es eficaz y da y mata y como dice, con resultados. Pero acá no, muchas veces incluso la gente denuncia que no han muerto los zancudos y que siguen ahí vivito y coleando. A ver, por favor, quisiera que me dé una respuesta, señor. Acá se tiene que hacer una fiscalización total para ver si el producto es la calidad que verdaderamente requiere ese insecto. Muy agradecido. Muchísimas gracias, Osvaldo. Doctor Alexis Holguín, una fumigación de calidad, nos comentaba Osvaldo que se necesita. Por favor, explíquenos. Ya, hay que tener en cuenta que cuando yo fumigo sale como es una termonebulización, es el nombre técnico, es como una nube que sale y el mosquito muere cuando entra en contacto con esta nube. ¿Qué quiere decir eso? Que si en ese momento no tenía el mosquito ahí, no va a ser efectiva. Entonces, por eso es que las fumigaciones no necesariamente van a ayudarnos a disminuir el dengue. Nos ayudan, sí, cuando tengo demasiados zancudos adultos en esa área. Pero acá lo principal es ir a la causa previa, es decir, eliminar los criaderos. Sí que es un trabajo de ambos con ambas intervenciones. Pero ojo, la fumigación no va a ayudarnos y va a eliminar todo. Y no solo eso, he matado a los zancudos adultos, pero los zancudos o esos huevitos que dejó el zancudo en alguna parte de mi casa van a crecer y en las próximas semanas van a eclosionar y van a salir nuevos zancudos. Entonces, tener en cuenta por favor eso. La fumigación ayuda, sirve. Sin embargo, lo más importante es lo previo, eliminar los criaderos de las casas. Otra parte muy importante que mencionaron era acerca del dengue en la parte rural. Esto ha cambiado ya y eso es algo urbano. Hemos visto dengue en zonas residenciales, en lugares que tienen agua todo el día. ¿Y cuál es el principal foco? Floreros. Acá en Lima, por ejemplo, fue tener bambús. El bambú requiere mucha agua. Y nos tocó ver pacientes el año pasado que tenían este bambú en casa, no tenían otros criaderos, pero ese era su criadero de zancudos. Y tuvieron ellos ahí, no tuvieron que salir a otro lugar diferente, ¿no? Una última recomendación para nuestros oyentes, doctor, para cerrar este diálogo. Primero, la parte de eliminar criaderos, como he mencionado, tengo almacenamiento de agua, limpiar bien ese recipiente y taparlo. En el caso, eliminar todos los inservibles que puedan acumular agua. No se olviden de los casos de los floreros, no usar agua. Y si yo tuviese dengue con los síntomas que hemos mencionado, fiebre, dolor muscular, tener en cuenta mucho los signos de alarma. Si tengo síntomas de dengue o pienso que tengo dengue, hidratarme, tomar bastante líquido. ¿Qué líquido? Cualquier tipo de líquido, jugo, agua, sales de rehidratación oral, para prevenir que esto no sea un cuadro severo. Gracias, doctor. Muy valiosa la información que nos ha proporcionado. Le agradecemos por esta comunicación y por este diálogo con RPP. Muy amable, muy buenos días. El doctor Alexis Holguín, médico infectólogo, presidente de la Sociedad Peruana de Enfermedades Infecciosas y Tropicales, estuvo en Ampliación de Noticias. 9 de la mañana en punto, amigos. Vamos con el gran resumen de la hora y luego regresamos con más en Ampliación de Noticias en RPP, la voz de todo el Perú. Volvemos.